Hola. A todos nos encanta cuando tenemos proyectos o cuando caminamos por la vida a partir de un destino, o bien tenemos o que queremos forjarnos. Nos encanta que aquello que queremos se pueda cumplir. A veces decimos que le ponemos tanto amor, tanto ahínco, tanta voluntad y tanto esfuerzo a aquello que queremos y aquello que buscamos, que a veces nos sentimos omnipotentes frente a la alegría y a la gloria por haberlo conseguido. El texto de nuestra parashá no empequeñece ni siquiera un poquito la alegría y la dicha o el empuje del hombre para llevar adelante sus logros. Lo que sí le recuerda una y otra vez es que él no vive solo en este mundo. Nosotros no vivimos solos, y el avanzar nuestros intereses y el llevarlos adelante no implica como único objetivo el concretarlos independientemente de lo que ocurra con los demás. Si bien esto es una cosa que uno puede decir, pero ya lo sabemos, muchas veces en el fragor del deseo de conseguir cosas, no tenemos el suficiente cuidado de respetar a aquellos que nos rodean y a veces miramos un poquito para el otro lado cuando se genera un poquito de daño o algún dolor o alguna molestia para quien se pone en nuestro camino, a veces involuntariamente, y no nos permite la gloria total del objetivo total de aquello que queremos conseguir. Nuestra parashá se llama Parashat Mishpatim, es la parashá de los juicios, el concepto de shofet, de mishpat, de juez, de decisión correcta, y comienza con cosas cotidianas, por supuesto, representadas por los tiempos bíblicos, o en los tiempos bíblicos, ¿no? El texto dice: cuando pegare un hombre a su esclavo o a su esclava con vara y muriera bajo su mano, ajusticiar habrá de ser ajusticiado. O sea, el tipo no dice, bueno, era un esclavo, hoy encontramos otro tipo de esclavos, pero en la antigüedad, esclavos con poder por parte de sus dueños, el texto dice, no importa que sea un esclavo, lo mataste, vos tenés que pagar por esa muerte. O cosas quizás menos cruentas, pero igualmente de difíciles. Cuando un hombre abriera un foso, o cuando cavare un hombre un foso y no lo cubriera y cayera allí un toro o un asno, que es de tu vecino, el dueño del foso habrá de pagar plata, habrá de restituir a su dueño, y el animal muerto será para él, pero él tiene que pagar el animal vivo. Bueno, uno puede decir, fue sin querer, y justo tu toro pasó por acá, no importa. Vos hiciste un foso, no lo tapaste, tenés que hacerte responsable de ello, tenés que llevar adelante tu actitud con responsabilidad. Construye en tu casa, hacé un foso para hacer tal vez un lugar donde puedas sacar agua, pero cuídate que cuando no estás esté tapado para que a nadie más le moleste. Dice, cuando diere un hombre a su prójimo plata o enseres para custodiar y fueran robados de la casa del hombre, si se hallara el ladrón, por supuesto tendrá que pagar doble. Pero si no, el hombre va a tener que prometer y presentarse frente a los jueces para decir que él no tuvo nada que ver, y se va a tener que involucrar en la cuestión que estaba bajo su propia custodia. Cuando se originara un fuego y hallara espinos y fuera consumida la gavilla, la mies o el campo, habrá de pagar al que iniciara el incendio. Se te quemó el campo al lado, bueno, pero fue sin querer, o cayó un rayo, se incendió. Bueno, el fuego de mi campo se prendió porque vos iniciaste un fuego en el tuyo, tenés que pagar. E inclusive el texto de la Torá se vuelve mucho más duro aún con los débiles. Dice el texto, al extranjero no engañarás. No dirás, este tipo es un pajuerano, viene de afuera, no lo conozco, voy a poder de alguna manera aprovecharme. Está prohibido de acuerdo a la Torá. Ni le oprimirás, ya que extranjeros habéis sido en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano habráis de maltratar. Si maltratarlo, maltratares a él, pues si clamar, clamare a mí, escuchar habré de escuchar su clamor, y se encenderá mi furor, y entonces os castigaré a vosotros con la espada. Hay muchos ejemplos, pero de alguna manera el texto lo que nos está queriendo decir es que avanza en lo tuyo, lleva adelante tu proyecto, pero tienes que tener siempre en cuenta que por sobre tu proyecto, o por sobre tu deseo, o tu pensamiento de realización, hay otras personas que te rodean, vivís en sociedad, y tu logro será un logro verdadero, primero cuando logres ese logro, valga la redundancia, con la celebración de quienes te rodean, pero por lo menos con que no haya sufrimiento por parte de ellos.
Nadie disfruta de un logro si ese logro lo que resulta es que los demás sufrieron o perdieron o se sintieron perjudicados. La Torá nos dice: avanza, pueblo, te saqué de la esclavitud para que seas un hombre libre, pero no te olvides de dónde venís y trata a quienes te rodean bien, entonces te bendeciré y tu logro será absolutamente maravilloso para vos, para tu vida y por supuesto para quienes te rodean. Shabbat Shalom para ustedes.